Buenas tardes. Vamos a dar inicio a esta nuestra segunda sesión académica del año. Y en esta ocasión hemos procurado variar un poquito la mecánica y la temática de esta sesión. Hemos tenido la oportunidad de tener un acercamiento con Salud Contable, que es una compañía que se dedica precisamente a la contabilidad de los médicos, esperando hacerla muy saludable. Y no solo el poder contar con ellos en esta ocasión para hablar de algo que sin duda nos preocupa y nos interesa a todos, sino también con la posibilidad de que pudiéramos acudir o contactarnos con ellos para lo que tiene que ver con este tipo de consejos, de ayuda en algo que generalmente los médicos ignoramos, pero que sí nos duele, y nos duele especialmente cuando estamos por cerrar ya el ejercicio fiscal. Precisamente por la cercanía con el cierre del ejercicio fiscal, pensamos en que sería oportuno tener esta charla. Algunos compañeros seguramente llegarán en el transcurso de la misma, pero vamos a iniciar ya para adelantar y sobre todo en atención a ustedes y a nuestros ponentes que llegaron en tiempo oportuno. Y para ello, sin más, pues quisiera presentar a ustedes al maestro en ciencias Gabriel Campos Redondo, que es quien precisamente encabeza este contacto en la empresa en Salud Contable, y vamos a tener posterior a su participación la presentación del contador público Carlos Anaya y del contador público Benjamín Barón, quienes nos van a dar una panorámica y seguramente tips de cómo podemos tener más tranquilidad fiscal. Por favor. Muchas gracias. Bueno, pues ya las presentaciones ya han quedado bien. Es un gusto estar aquí con ustedes. Como dice el doctor, pues es un tema que está fuera del ámbito de la salud, pero está muy dentro del ámbito administrativo y que forma parte de nuestro diario vivir, ¿no? Uno de los temas que quisimos cubrir y que propusimos fuera comprobantes fiscales. Es un tema que ha estado cambiando últimamente, constantemente, por distintas disposiciones que ha habido en la ley, especialmente porque las antiguas facturas de papel, que todos aquí conocemos y tienen su origen hace muchos años, tenían muchos problemas del tipo legal, ¿no? Especialmente la cuestión de la falsificación, ¿no? Entonces, debido a esto, pues llega un nuevo esquema de documento, por decirle así, que nos permite demostrar tanto un ingreso como un gasto, ¿no? Bueno, pues vamos a ver. La plática la queremos hacer, y yo creo que el lugar nos permite que sea de ir y venir, ¿sí? No quisiéramos dar nada más aquí una exposición y que se fueran y no tener su reglamentación, que creo que es lo más valioso de todo esto. Entonces, hemos dividido la plática en dos partes. Una es el formato de los comprobantes fiscales y el otro es la parte de la deducibilidad de estos comprobantes, ¿sí? Y vamos a dejar, yo espero, bastante tiempo para hacer esto que comento de preguntas y respuestas. Bueno, ¿cuántos aquí trabajamos por honorarios? Bueno, entonces está muy bien dirigida la plática, porque está muy enfocada a personas físicas que prestan servicios, ¿sí? En el caso de los honorarios médicos, pues es un servicio que se presta. En el caso de las sociedades civiles de médicos, también es un servicio que se presta. No hay enajenación de bienes, es decir, no se comercializan productos, sino lo que se vende es un servicio personal. Bueno, como les comentaba de las facturas impresas de hace muchos años,
que todo el mundo las conoce. Bueno, pues tenían que tener una serie de requisitos y antes de hablar de las facturas impresas vigentes, quise tocar este tema porque es importante que recordemos que ya están vencidas. Son comprobantes que ya no podemos ni recibir ni emitir, ¿sí? ¿Qué tenían? Los datos del emisor, los datos del receptor del comprobante, el desglose de los conceptos, los impuestos, las retenciones de impuestos en caso de honorarios médicos o honorarios en general, y algo que identificaba este esquema, que era la cédula fiscal y la leyenda del impresor autorizado. ¿Qué significaba esto del impresor autorizado? Bueno, pues era un agente que autorizaba el Servicio de Administración Tributaria para imprimir facturas, recibos, etc. Este modelo desaparece, es decir, a partir de diciembre de 2009, enero de 2010, ya no existen impresores autorizados, ¿sí? O sea, el Servicio de Administración Tributaria elimina ese esquema y ya no hay ni personas físicas ni morales que estén autorizadas a imprimir facturas. Sin embargo, estos comprobantes, y algo muy importante, ¿por qué les dije la fecha de 2010, de enero de 2010? Estos comprobantes tienen una vigencia de 2 años, lo que significa que estuvieron vigentes todo 2010, todo 2011 y todo 2012, ¿sí? Perdón, me equivoqué, la fecha era enero 2011, ¿sí? Pues para tener una vigencia de 2 años. Okay. Entonces, durante ese tiempo pudimos haber estado recibiendo facturas que eran vigentes, ¿sí? Que estaban vigentes, pero que ya no iban a ser reimpresas nuevamente por ningún impresor autorizado, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la problemática aquí? Lo que comentábamos, la autenticidad de la factura solamente estaba avalada por una firma autógrafa, ¿sí? Entonces, los datos del emisor y todo lo que venía en la factura no podía corroborarse legalmente más que a través de un registro ante Hacienda, pero el receptor de la factura solamente podía validar contra una firma autógrafa, ¿sí? En el caso de presentar un documento de identidad, ¿de acuerdo? Y bueno, una problemática más que tenían era la cuestión del archivo. Había que archivar estas facturas a lo largo de 5 años o inclusive más años si íbamos a hacer si teníamos alguna auditoría interna o externa de parte de la autoridad. Entonces, pues ese es un problema, ¿no? Archivar 5 años de papel y de papel y de papel. Bueno, lo importante aquí, desaparecen los impresores autorizados y estas facturas ya no están vigentes. Bueno, ¿qué viene? ¿Qué sigue? A partir de enero de 2013 inicia lo que llaman comprobantes fiscales impresos con código de barras bidimensional. ¿Qué beneficios tiene un nuevo formato a las facturas si no dejo de tener papel y no dejo de tener que imprimir documentos y hacer mi archivo? Bueno, hicieron algunos cambios. Primer cambio muy importante, ya que los impresores autorizados desaparecen, entra una cosa que se llama la aprobación directa de folios. Es decir, ahora la labor del impresor autorizado antes era ir al SAT a solicitarle una aprobación de folios para nosotros poder tener recibos de honorarios. Ahora nosotros vamos directamente con el SAT y solicitamos esa aprobación, ¿sí? ¿Quiénes están dentro de las posibilidades legales de emitir estos comprobantes? Aquellos contribuyentes con ingresos menores a 4 millones de pesos, ¿sí? Ya veremos en la factura digital, en los comprobantes fiscales digitales, que aquellos contribuyentes que tuvieran abajo de 4 millones también podrán optar por ese esquema, ¿sí? ¿Y cuáles son los cambios aquí fuertes? Bueno, el código de barras bidimensional, ¿qué es? ¿Qué es este código de barras? Pero mejor cuando escuchamos código de barras pensamos en una barras, ¿no? En un sello impreso
con una serie de líneas. Bueno, pues este es un nuevo formato, bueno, no tan nuevo, pero es un formato que permite tener más información, aparte de la que normalmente se contiene en monodimensional, por decirlo así, ¿no? ¿Y qué información contiene? Contiene los datos de la factura, los datos que yo le puse a la factura. Si son impresas y ya están preimpresos estos, pues no deben de contener esa información. ¿Qué información contiene? La información de la aprobación. ¿Cuándo se dio esa aprobación de folios? ¿A quién se le, o sea, el RFC de a quién se le aprobó? ¿Sí? Y el foliado, ¿sí? ¿De qué serie en qué serie es y en qué rango de folios? Bueno, hasta aquí, ¿preguntas? ¿No? Ok. Se agregan algunas cuestiones y se eliminan otras. Los datos del emisor. Nosotros, una forma de identificar la factura es justamente por los datos. ¿Quién le expidió? Bueno, ahora se elimina como obligatorio ese dato. Entonces podemos encontrar facturas que nada más traigan el RFC del emisor y no traigan estos datos, ¿sí? ¿Quién lo emitió? ¿Quién lo y en qué domicilio fiscal, ¿no? Entonces, no nos vayamos con la finta, es un punto que a veces puede ser de duda, ¿no? El método de pago, método y forma de pago. Antes ya se venía manejando imprimir sobre la factura el método, o sea, si me pagaron con cheques, si me pagaron en efectivo, si me pagaron, etc. Ahora se convierte en obligatorio, hay que poner el método de pago. Hay un recurso ahí que se está manejando de poner la leyenda no identificado al método de pago. También es válido, pero hay que ponerlo, ¿sí? Luego viene la cuenta de pago, perdón, la forma de pago. La forma de pago es si se está pagando en parcialidades, ¿sí? O se está pagando de contado, ¿sí? La cuenta de pago, los últimos 4 dígitos en caso de haberse hecho la operación con cheque o con transferencia, ¿sí? Y la unidad de medida, en el caso de recibos de honorarios, pues será no aplica, algunos ponen servicio, y la firma autógrafa desaparece como obligatoria, ¿sí? Entonces, aquí hay un tema muy importante con estos comprobantes fiscales impresos. No es obligatorio que alguien me los imprima, ¿sí? Es el primer punto. Y segundo, no es obligatorio o es opcional la firma autógrafa. Con esas 2 estrategias lo que se hizo fue, bueno, tenemos que hacer fácil la emisión de facturas. Porque si ahora con las tecnologías, con los sistemas de información tan avanzados, el contribuyente no puede imprimir sus facturas y depende otra vez del impresor autorizado? Bueno, pues esa fue la estrategia. Al tener esto y al eliminar el impresor autorizado, pues se da este binomio que permite la impresión por nuestra propia cuenta. Y otra cosa muy importante, el archivo. Bien, estos comprobantes yo los imprimo con mis recursos, con mis sistemas informáticos, con lo que sea. Ahora, ¿cómo los voy a almacenar? ¿Sí? Ya que yo los guardé en un sistema, los generé en un sistema informático, el entregable fue una representación impresa, y ¿yo con qué me quedo? ¿Tengo que imprimir y guardar ese comprobante impreso? ¿O puedo hacerlo de forma electrónica, como ya veremos en los comprobantes fiscales digitales? Bueno, ahí es muy importante. Esto permite almacenar de forma digital los comprobantes. ¿Qué significa? Que yo tampoco tengo que guardar un altero de comprobantes impresos por 5 o 10 años, ¿no? Entonces, gran ventaja. ¿Duda? Okay. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, pues antes de entrar a los comprobantes fiscales digitales, hay que tocar un tema que ya está muy mencionado, pero es importante mencionarlo porque nos enseña un poquito de dónde viene el comprobante, cuál es el origen del comprobante fiscal digital
y cómo ese comprobante fiscal digital es autentificado y es validado como propio, ¿no? Se llama fiel. Ya muchos aquí, ¿quién tiene fiel? Todos. Casi todos. De hecho, es un requisito para emitir esos comprobantes fiscales impresos. Entonces, la mayoría deberíamos de tener fiel, ¿sí? Bien, aparentemente no es un proceso que sea requerido para los comprobantes fiscales impresos, pero es nada más un requisito, ¿no? Para uno sacar el código de barras bidimensional hay que primero solicitar la fiel y después solicitar la aprobación de folios. Entonces, aunque no tiene mucho que ver una cosa impresa con un proceso que ahorita vamos a ver electrónico, pues es un requisito, ¿no? Bien, ¿qué es la fiel? Es un conjunto de datos electrónicos que identifican al emisor de un proceso electrónico, ¿no? ¿Qué significa esto? Este esquema de manejar una fiel es un esquema donde se manejan archivos electrónicos. Estos archivos electrónicos tienen dos orígenes. Uno es el origen del emisor, ¿sí?, del contribuyente, y otro es el origen de la autoridad, ¿sí? Anteriormente había un agente que se llamaba impresor autorizado que estaba certificado por la autoridad para entregarle folios a una persona. Ahora existe un proceso, un algoritmo SAT, ¿sí?, un algoritmo del Servicio de Administración Tributaria que realiza esa aprobación, ¿sí?, no solo para facturas y comprobantes fiscales digitales, sino para además todos los procesos y declaraciones que se realizan ante Hacienda. Bien, esto no es único de Hacienda. Seguro Social también ya tiene este esquema, y la idea es que se vayan conformando pues, varios vamos a decir, esquemas gubernamentales a la cuestión de la fiel, de la firma, ¿no? En el SAT le llamaron firma electrónica avanzada. Y bueno, pues estará muy avanzada, pero en esencia es lo mismo tanto para el Seguro Social como para el SAT. Y básicamente es lo que mencionaba. Se tiene un requerimiento, ¿sí?, un archivo de llave, y con aplicándole el algoritmo, se obtiene un certificado, ¿sí? Y esos tres archivos forman mi fiel, que va a ser la firma que yo voy a utilizar para hacer todos los trámites ante Hacienda. Bueno, en buena medida sustituye a la firma autógrafa, ¿de acuerdo? Tiene una vigencia de 27 meses y 48 meses, 27 para persona física y 48 para persona moral. Y bueno, no sé si haya dudas respecto a la fiel. ¿Cuándo vence, por ejemplo, la fiel? En términos de, si yo voy a realizar... ¿Sí? 2 años. Bueno, aquí mencioné que son 27 meses. ¿Sí? Pero ¿por qué si es una cuestión de archivos, por qué tiene que vencer? Bueno, este algoritmo, dice el SAT, que solamente una supercomputadora lo puede revertir, ¿sí?, o decodificar, ¿sí?, y se tardaría aproximadamente un periodo de tiempo inferior a esto, digo, superior a esto. Entonces, de esa manera garantizan que ese certificado no va a ser decodificado, no va a ser copiado, por decirlo así, o modificado, ¿no? Entonces, por esa es la razón de la vigencia. Bueno, hay dos tipos de comprobantes fiscales digitales. Así, híjole, qué complicado, ¿no? Ya estamos en los impresos, ahora los digitales. A lo mejor como honorarios profesionales, independientemente a los ingresos, decimos, bueno, nosotros optamos por la factura impresa, el comprobante fiscal que hablamos, ¿sí? Pero también somos receptores de esa factura digital. Y por lo tanto también tenemos que conocer, cuando menos, la parte del receptor de ese comprobante.
¿Qué nos ha pasado cuando llegamos a un comercio? Solicitamos una factura. ¿Qué nos dicen? El envío por correo. Se le envío por correo. Espérame, yo ni correo tengo. Bueno, la realidad es que ahora somos receptores de documentos electrónicos que conviven en medios informáticos que a veces ni siquiera tenemos, ¿sí? Pero bueno, para allá voy. Todo está resuelto. Como les decía, hay dos tipos de comprobantes fiscales digitales. Unos que empezaron en un anexo 20 de una miscelánea fiscal de 2005, ¿sí? Que se llamaron CFD, comprobante fiscal digital nada más. Y a partir de enero de 2010 inicia una cosa que se llama comprobante fiscal digital por internet, también conocido como CFDI, ¿sí? Ambos están vigentes. Bueno, el comprobante fiscal digital, la primera versión, la que inició en 2010, ¿sí? Es análoga al comprobante fiscal digital por internet. Lo que significa es que todo lo del comprobante fiscal digital por internet está contenido en el CFDI, perdón, en el CFD, ¿sí? Entonces, no vamos a tocar el tema del CFD nada más, sino vamos a lo actual, ¿no? Bien. Ya conocemos cómo son los CFDs, ¿no? Tienen todos los datos tanto del emisor como del receptor, tienen el folio de la factura. ¿Y qué agregan? Bueno, agregan una serie de datos, ¿sí? Que están codificados, ¿sí? Uno es la cadena original, que son todos los datos hacia arriba, pero puestos en una sola cadena, en una sola línea, ¿sí? El sello digital del SAT, ¿sí? Que es esa información codificada, ¿sí? Con un algoritmo del SAT para mantener esto oculto, y una cadena complemento de certificación, que es igual otra parte de ese sello digital, ¿de acuerdo? Un punto muy importante que hay que recordar nada más en estas facturas. En las impresas de hace muchos años, del inicio de los tiempos, veíamos la firma y podíamos corroborar contra una identificación del emisor, ¿no? Ahora, esa firma, en buena medida, puede ser canjeable por el folio fiscal, ¿sí? ¿Nos interesan todos estos datos? Bueno, a lo mejor como receptores no tanto, pero nos interesa el folio fiscal, sí. ¿Por qué? Porque con a través de los sistemas informáticos de la autoridad, vamos a solicitar que nos digan si esta factura es válida, ¿sí? O fue emitida de acuerdo a los procesos de CFDI correctos, ¿sí? Entonces, ¿hasta aquí dudas? Yo tengo una. Sí. Hay dos formas que te ponen las facturas por internet. Una que te la envían por correo y otra que te metes a una página para poder sacar. En teoría, dicen que no te la pueden enviar por correo electrónico porque esto no está correcto. Sin embargo, te la siguen mandando. ¿Cuál es la realidad de esto? Porque, pues, de alguna manera, pues, si me la mandan por correo electrónico, ya sabes que los hackers me la van a jalar. Sí, allá voy. Y es muy interesante plantear esa problemática, porque vamos a la siguiente diapositiva a ver cuál es el origen de un CFDI. Te quedo en internet. Okay. Bueno, muy interesante la pregunta. Nos piden el correo electrónico y nos dicen que me la van a enviar. Yo como sé que en ese proceso no van a tomar esa factura, la van a modificar, van a tomar mis datos de receptor, van a tomar los datos del emisor y van a hacerse su propia factura. Buena pregunta. El proceso de certificación de una factura, es decir, de cómo sale
estos datos, y muy importante, el folio fiscal, tienen que ver con un proceso en línea, constantemente. ¿A qué me refiero en línea? Es un proceso donde cuando uno es emisor de CFDIs, el sistema que uno utiliza se va a conectar, ¿sí?, a una figura nueva de impresor autorizado, pero moderno, que se llama PAC. ¿Sí? Este de aquí. PAC es proveedor autorizado de certificación. Esa figura son empresas privadas que le dan el servicio de foliado electrónico al SAT y a los emisores de comprobantes. ¿Sí? Va a certificar que los datos que yo subí a través de mi sistema de generación de CFDs, va a certificar, va a conectarse al SAT, ¿sí?, y va a certificar y me va a entregar ese folio digital, ese folio fiscal. ¿Sí? Entonces, la información, yo la capturé en un sistema informático, la solicité a través de mi proveedor PAC, ¿sí?, y ese proveedor PAC guarda un registro de esa factura, ¿sí?, en sus sistemas. ¿Sí? Estos proveedores son de corte informático, ¿sí?, son proveedores de sistemas de información que deben de almacenar todos los comprobantes que folean, ¿de acuerdo? ¿Cuántos hemos escuchado a la empresa que nos quiere vender facturas electrónicas? ¿No? Hay bastantes por ahí ya, hay bastantes PACs que están haciendo esa labor, ¿sí? Y aparentemente la autoridad dice que faltan más PACs, pero la realidad es que yo ya veo demasiados en la calle y ya no sé ni de cuál escoger, ¿no? Entonces, ¿quién es el encargado en almacenar ese comprobante fiscal? El PAC. ¿Sí? Hacienda se queda también con un registro, pero es el SAT quien legalmente tendrá la información archivada. Y regresando a la problemática que planteaban, ¿sí?, ¿cómo sé que los datos van a ser modificados en ese proceso administrativo de envío, de entrega del comprobante? Bueno, tendré que ir con mi proveedor autorizado de certificación, ¿sí?, y meter los folios fiscales y revisar de esa manera que no haya sido pirata, por decir así, la factura. ¿De acuerdo? Entonces, ¿quién guarda toda esta información? El PAC. La factura electrónica, en esencia, ya no tengo yo que guardarla. ¿Sí? Yo ya no tengo como emisor, ya no tengo que almacenarla, tener sistemas informáticos o hacer, muchos lo hacen, pero hacer impresiones de un CFDI. Ya no tengo. ¿Por qué? Porque yo sencillamente voy con el PAC y él está obligado a entregarme todos los folios que me selló como emisor. ¿De acuerdo? Entonces sí, más o menos queda. Para mí sí como emisor, pero para el receptor, ¿cuál es la realidad en que me la manda por correo electrónico o la bajo yo de la web donde yo tengo ya una clave con lo que me dan la factura? ¿Cuál es la forma legal correcta? La forma legal correcta es: no te entrego factura. Esa es la forma legal. De hecho... No, pero ¿es mandar por correo o que yo me meta a un sitio web a bajarlo? Como receptor. Como receptor, sí. Lo único que necesito es un folio fiscal. Eso es lo único. Ya es todo. No necesito más. Ahora, me vas a decir, pues eso no es práctico. ¿Cómo sé, cómo manejo mis gastos? ¿Cómo le entrego a mi servicio contable eso? O sea, bueno, sí, le puedo dar una relación de folios fiscales a mi servicio contable. Él que se encargue de ir a los sistemas de mi proveedor, ¿sí?, a sacar todos los datos, que además van a venir en forma electrónica y van a ser los procesos más rápidos. Pero a lo mejor es más tradicional ahí el servicio contable, y si sabes que a mí entregan un papel, algo que pueda leer mi gente de facturas, ¿no? Y bueno, entonces sí, tendremos que hacer la impresión, ¿no? Por ejemplo, vamos a la gasolinera. Viene el ticket, pues, porque ya no imprimen ya las facturas,
y tiene un número de folio. Nos tenemos que meter a la página de Hidrocina o de lo que sea y tenemos que poner el número de folio para generar la factura. ¿El número de folio que tiene el papelito que te da la gasolina es más que suficiente o tenemos que imprimir la factura? Es más que suficiente. En el caso de las gasolinas, ajá, es una regla miscelánea. Nada más en el caso de los combustibles, sí, gasolina y diésel, el voucher que entregan con un número. es suficiente, siempre y cuando se haya pagado con medios electrónicos, con tarjeta bancaria Con tarjeta. o con cheque. Exacto. Bueno, difícil pagar con cheque en una gasolinería. Generalmente pero pagamos en general se paga con tarjeta bancaria. Pero aquí lo más interesante es, bueno, ese voucher que tiene, ¿no? Porque no es una factura, un comprobante fiscal. Bueno, al momento de haber hecho la operación, el voucher contiene todos los datos. Si uno lo revisa, trae el de referencia de uno, trae todos los datos. Y dice, en palabras muy grandes, generalmente, el medio de pago, el método de pago, ¿sí? Que es el más importante para fines de deducción. Trae el número, que yo sepa no trae los datos. Cuando uno pide ahora nada más el comprobante y el mismo señor de la gasolinera te dice, tiene que meterse a la página, mete el número que está aquí, el número de folio, y entonces le genera la factura. Si no, no salen los datos de uno. O sea, si yo pido la factura, yo pido el comprobante, no vienen mis datos. El voucher que debe de salir es el que viene de la terminal bancaria. Y en la terminal bancaria, no son deducibles las gasolinas, no son deducibles. Si yo pago con tarjeta, le pido el comprobante que me da largo, ese papel largo, no trae mis datos. No, sí, trae sus datos, su nombre completo, ¿sí? Y Mira, el importe y el método de pago. Aquí está uno, A ver. Ah, te lo paso. No, pero el que le pides al de la... Es el que me dieron en la Ese sí. gasolinería. Aquí tengo las almacenes. No trae boleto. Bueno, Señor Villar. ahí me lo devuelvo, ¿no? Porque ahí está mi contador, entonces. Pero aquí no están los datos de... Bueno, ese es el voucher que me dio la el maquinita voucher del banco. Pero aquí no Eso vienen tus refiere a datos. la- Tus a- datos ahí Te fiscales falta la aquí no tira. viene el método Ese de nada pago. más es el del Pero aquí no banco. vienen los datos fiscales. de Ese los nomás es el del banco. bancos. Exacto. Te falta la tira. Aquí está mi Entonces, maquinita. pide uno. Perdón, es que era este. Era este. Perdón. Ya poco pendientes. Ese es el bueno. Vamos a poner un ejemplo para que nos sirva Aquí de... no dice en ningún momento, doctor José Ruiz. Pago con tarjeta. Ajá. Y viene un número de folio, te metes a la página fulana, donde te fuiste a cargar gasolina, te dice, mete el número de folio y entonces, como ya te diste de alta previamente, ya despliegan tus datos. Doctor fulano, dirección, no sé qué, no sé cuánto. Lo que está diciendo es que en la tira que sale, en efecto, tú no sabes a quién le vas a facturar. Exactamente. Exacto. ¿Quién es el emisor? Exacto. ¿Quién es el receptor de ese Entonces, gasto? no sabe que te metes a la página, Forzosamente entonces te que tienes hagas el que trámite de meter. todas Yo, formas. en ese caso, yo tengo un número ahí de folio, Exacto. entro a Hidrocina Exacto. y saco mi factura. Exactamente. Pero esto no te sirve. Eso no sirve. Bueno, este fue un caso muy, muy particular. Qué bueno que salió. Generalmente esto sale de una terminal bancaria. ¿Sí? La terminal bancaria, cuando uno hace la operación, se conecta al banco de uno, ¿sí? Y hace la operación y regresa. ¿Qué significa? Que en el banco ya se sabe que este señor emisor o gasolinero está solicitando un cargo a una cuenta o a una tarjeta a nombre tal, ¿no? Entonces, la información aquí no es suficiente, pero la información en los registros bancarios sí es suficiente. Para eso, bueno, ya se lo dejaré al contador Anaya. Ellos dime que vaya con tu tarjeta, va mi esposa, carga ella, paga con su tarjeta y entonces No es válido. No es no, válido. tengo que ir yo en el carro para cargar su con ella para poder pagar yo con mi tarjeta. Este fue un caso muy particular, ¿eh? Yo recibo los vouchers y viene el nombre completo y la forma de pago. No, ya no, porque ya... Bueno, ese te iba a decir. Hidrocina ya no te da la factura. Eso fue el sábado, ¿eh? Sí, sí, trae sí, Pero fecha tienes del un número 22. de cliente. Pero aunque no lo tengas, Benito,
debes de... Exacto. Sí, claro. Tú cargas siempre en una gasolinera, pero por X circunstancia, O cargas en sales de otra. viaje. Sí, exacto. Cargas en otra, dices quiero mi comprobante. Entonces te entregan un comprobante con los datos de hidrocina de la dirección fulana, no sé qué, con un número de folio. Con ese papelito te metes a la página de hidrocina y tú generas tu factura. Tú la imprimes. De la otra forma, el comprobante Sí, que que te te da la dan dos gasolinera no viene con tus datos fiscales. Entonces, forzosamente te tienes que meter. No es necesario. Es No es necesario algo que- presentar el comprobante para fines de deducciones. Es solamente en gasolinas. No es necesario. ¿Y Sí entonces? se pagó, o sí se pagó. Entonces, ¿yo qué le entrego a mi contador? Para que El sepa. voucher, Ese el nada voucher más que con dice, el voucher el voucher bancario. que tiene los datos del emisor, la fecha, en este caso no trae método de pago, que sería importante revisar, y él tendrá ahí que cotejar contra estado de cuenta que efectivamente se realizó. por Y si medio no de le pagos. entrego el larguito aunque no saque yo la factura, donde viene el número de Sí. folio. Sí. ¿Ya con eso? Ok, perfecto. ¿Por qué no son deducibles los de efectivo? No, las gasolinas dejaron de ser deducibles pagadas en efectivo. ¿Y Es con una vales? regla. ¿Con vales? ¿Desde cuándo, perdón? Vale, sí. ¿Desde cuándo no son deducibles las pagadas en efectivo? Tiene mucho. Tiene mucho. Lo que pasa es que Hace 2 años. A ver, yo de una vez aprovechar esta parte. El comprobante, el voucher, el largo, de alguna manera debe tener mis datos de contribuyente. Mi nombre, mi dirección, mi dirección de contribuyentes. Eso es lo que debe tener. Ahora, si yo debo de tener la costumbre de cargar en una gasolinera para que ahí yo dé mis datos, porque como usted decía, si nada más voy y pago, pues claro que no me van a dar mi comprobante porque no tienen los datos. Entonces hay muchas cosas que sí son de molestia en el sentido de pérdida de tiempo, por ejemplo, y a veces no nos gusta pues, perder tiempo en esas cositas de que tengo prisa y ya me voy, se no van a me tardar. dan comprobante, ¿no? Pero creo que sí hay que acostumbrarnos a que en la gasolinera donde carguemos tengan los datos para que se genere ese voucher largo, que es el que sí tiene la cadena original y tiene el sello digital. Y desde luego que esos son los requisitos para la deducibilidad de mi gasto. Sí, mire, yo voy generalmente a 2 gasolineras. De un tiempo para acá, que serán, vamos a pensar, 2 meses. Oiga, me da mi factura, ya no damos factura, le damos un comprobante en el que tiene un número de folio y usted se mete a la página de hidrocina y usted imprime su factura. Pero la hoja grandota que me da, ya no le piden a uno, aunque yo esté dada de alta en esa gasolinera, ya no me generan, vaya, ya no tienen mis datos. El punto es que hidrocina quizá no tenga los datos de uno. Sí le pagué No, pero si estoy dada de alta en esa gasolinera o en la otra, tienen mis datos desde hace años. Pero yo no sé por qué en esas gasolineras, si ya no lo quieran dar en la factura, no quieran dar el comprobante con los datos fiscales de uno. Porque nada más eso, den un comprobante y viene realmente con los datos de la gasolinera y lo que uno cargó, 300 pesos, lo que sea. Pero ya los datos del contribuyente ya no vienen. Correcto. Ya no. Sí, ya no vienen esos datos. En esencia, el voucher debería ser el único medio de comprobación si fue pagado en forma electrónica. De hecho, no hay voucher si no hay forma electrónica. Y por eso, uno paga en efectivo, no puede meter nada a la terminal bancaria, ¿no? Y no hay proceso bancario. Entonces, por eso también el esquema de utilizar el voucher, ¿no? Doctor. No, yo digo, para no desviar mucho, porque en realidad la esencia de esto es qué podemos deducir, porque ya esto es como que estamos dejando lo más importante, ¿qué deducimos? ¿No? Sí, ahí vamos a meterle velocidad. Bien, una parte importante es de qué deducir. Bueno, para empezar, ¿dónde está lo que voy a deducir? ¿Sí? Si yo tengo deducciones anuales en forma electrónica que no tuve el cuidado de almacenar,
voy a tener una complicación en un futuro, ¿sí? Cuando llegue mi declaración anual, porque no voy a tener de dónde sacarlo. ¿Me explico? Entonces, una parte importante como receptores de comprobantes fiscales digitales es el almacenamiento. ¿Sí? Dices, bueno, yo me voy a la antigüita, es muy válido usar el papel. ¿Sí? Pero también puedo utilizar sistemas informáticos que me permitan almacenar de forma eficiente esta información que ahora en esencia viene en formatos electrónicos. ¿Sí? ¿Cuáles son los formatos electrónicos? El famoso XML y PDF. Son formatos, ¿no? Eso no es la factura, esa es simplemente información que vino de ese servidor del PAC, del proveedor autorizado de certificación, y me la pusieron en un correo electrónico o en forma de buzón, como dice la doctora. Me dijeron, métete, inscríbete y eso, me dejaron a mí el trabajo. ¿Sí? El proveedor me dejó el trabajo de hacer la inscripción y todo, ¿sí? Y sacar, extraer de ahí la información. ¿Sí? Bien, cancelaciones. No somos emisores a lo mejor, y este tema, bueno, de cancelaciones es bastante ágil de manejar ya con un sistema informático, ¿no? Pero en esencia no hay endosos de facturas en factura electrónica, ¿sí? Solamente hay cancelaciones. Bueno, hasta ahí habría alguna duda de almacenamiento de esa información digital. No soy tan responsable yo de almacenar mi información siempre y cuando tenga perfectamente claro quién fue mi proveedor, si es que soy emisor, o si soy receptor, guardar el folio fiscal. Bueno. Bien, estados de cuenta bancarios. Yendo hacia la dirección que nos comenta el doctor, una parte importante de la deducción es utilizar el estado de cuenta como comprobante bancario. Aquí hay varias condiciones, varias reglas que utilizar, ¿no? Los depósitos en cuenta bancaria deben de ser con cheque nominativo, tarjetas bancarias. Cada operación no debe rebasar los 50,000 pesos sin IVA, ¿sí? Y los pagos tienen que estar grabados con el IVA. Cada operación debe contener el RFC del proveedor y que se restringe la totalidad de las operaciones se restringe que la totalidad de las operaciones estén registradas en la contabilidad del contribuyente, ¿sí? Y conservar el original, lo puse entre comillas, ¿sí? Porque, bueno, ¿cuál es el original hoy en día de un estado de cuenta? ¿Sí? El que trae la cédula fiscal al reverso y que me llega por correo. Ya no es obligación en los estados de cuenta esas leyendas y esas condiciones. Ahora los estados de cuenta son también comprobantes fiscales y por lo tanto también han adoptado el esquema XML, el esquema de manejar todo de forma electrónica. Y es muy común que nos lleguen ahora los estados de cuenta a nuestro correo electrónico, ¿no? Entonces, bueno, pues estos son los requisitos para manejar el estado de cuenta como comprobante fiscal. Pues aquí hay un ejemplo, ¿no? Un comprobante fiscal típico debe de venir el RFC del contribuyente, y en el caso de los movimientos que voy a hacer deducibles tendrá que venir el RFC del proveedor, tendrá que venir el importe, la fecha, el importe, ¿sí? Y muy importante, tiene que estar grabado con la ley del IVA, con el impuesto valor agregado, ¿sí? Es un poco problemático enviar estados de cuenta y hacer deducciones vía este recurso. ¿Por qué? Porque todavía estamos acostumbrados al papel. Normalmente recibimos el estado de cuenta, ¿cuándo? ¿En qué? Vamos a decir, el estado de cuenta de enero lo recibí, apenas lo acabo de recibir, y ya debí haber pagado impuestos de enero. Entonces es muy poco práctico desde el punto de vista administrativo hacer este tipo de, o manejarse así para hacer deducciones, pero es válido, ¿no? Me queda una duda ahí.
también la dirección de tu cuenta bancaria tiene que coincidir con la del RFC. No está como requisito. Ok, no recibí el estado de cuenta de tal manera que en mi declaración mensual lo pueda meter, pero lo puedo meter en la anual. Sí, también puede ser. Recordemos que las contabilidades son ejercicios de un año. Yo a lo mejor un mes no metí un gasto, porque venía del estado de cuenta. Bueno, lo meto el que sigue y va a contabilizarse ya en un proceso de cálculo de impuestos, en la mecánica de cálculo, se va a contabilizar. Desde luego sí es válido meter de meses anteriores, no de ejercicios anteriores, pero No, sí de de meses. meses anteriores. Mi computador se enojó. Yo tengo una duda, no sé si me adelances un poquito, pero por ejemplo, si tú metes que sean del estado de cuenta, de tu cuenta fiscal, un cargo recurrente, por decir yo, muchos hacen Sky, cable, pero el estado de cuenta de Sky o Cablevisión no tiene la dirección fiscal, ¿es válido para deducir fiscalmente? No es deducible. Ok. Es un requisito de los comprobantes fiscales. Que venga la El domicilio dirección. fiscal del receptor siempre tiene que venir y completo. Entonces sacarlo mejor del estado de cuenta, que no lo carguen esa cuenta particularmente. Las domiciliaciones son muy complicadas. Eso de que yo les cedo mi tarjeta electrónica para que me hagan la domiciliación. Y si es un gasto deducible, importante, en mi contabilidad, pues es muy poco práctico, porque no voy a tener el comprobante a tiempo, administrativamente se va a dificultar. Ahí, bueno, pues hay otras formas, ¿no? Realizar el pago vía transferencia, para yo saber cuándo se hizo el pago, para yo saber cuándo efectivamente cayó el pago, y voy a aplicar la deducción. Hay empresas que no lo hacen. Hay empresas que quieren domiciliar, como es Cablevisión. Bueno, es que para ellos es fácil Claro. eso, ¿no? Bien, y por último, los comprobantes simplificados. Las notas de venta, las notas de revisión, los tickets, a excepción de las gasolinas que ya mencionábamos, todo lo demás no es deducible. ¿De acuerdo? La parte de que me llena una nota que tiene la cédula no es deducible. ¿De acuerdo? Entonces, muchas veces, bueno, nos engañan, nos dan una nota de venta, no nos dan la factura y ahí nos quedamos, ¿no? Colegiaturas. Colegiaturas son deducibles. ¿Hasta qué porcentaje? ¿No dan un comprobante fiscal? Ajá, exacto. Las escuelas. Tienen que darlo. Bueno, es que nada más puedes deducir 2 colegiaturas al año. No, hay límites. Bueno, Hay yo hablo límites, por la hay límites parte de para primaria, para secundaria secundaria, para y- profesional, no hay licenciatura, son límites. Pero nos podrían decir, de acuerdo a estos tabuladores que ustedes conocen, qué porcentaje de deducibilidad por colegiaturas aplicaría para poder meter. Por ejemplo, para primaria son alrededor de 12,100 pesos anuales. Sí, Para- pues, Bueno, más o menos ¿Para alrededor de esos licenciatura? porcentajes. Es cantidades, ¿no? Igual para preparatoria, para licenciatura van subiendo, pero no muy fuerte. ya no son de 200. ¿Perdón? Ya no son. Claro que sí. No, bueno, Claro la que información sí. que tengo de mi contador y que aparecía. Es hasta un límite. Ah, sí. Hay un tabulador. Hay un tabulador. Hasta para maestrías también son deducibles. Y el límite. pues, 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 con respecto a las colegiaturas. Hay muchos que pagamos, yo creo que todos, inscripciones o reinscripciones, y eso dicen que no es deducible. No. Este costo de material didáctico, ¿cómo le ¿Tampoco? llaman ahora? Tampoco. Bueno, Y lo que también pasa- son como Lo que 10,000 pasa es que pesos, ¿no? hay que tomar en cuenta que para la deducibilidad de las cosas se necesita que los gastos, si nosotros tenemos honorarios, somos profesionales en honorarios, los gastos que hagamos sean estrictamente indispensables. Para yo poder hacer un servicio médico no necesito el material didáctico de mi hijo, no necesito inscribir a mi hijo. Yo le pago la colegiatura y me dieron la opción de meterla deducible en un porcentaje, en una tabla. Pero eso no es necesario para yo decir, ¿sabes qué? Estás mal de la gripa y te receto esto, ¿no? Eso no es un gasto indispensable para ustedes médicos. Y por ejemplo, los medicamentos, digo, aunque no sean medicamentos para mis Medicamentos, pacientes, sino que sean bueno, medicamentos. regresando a la definición del contador,
los gastos que sean exclusivamente indispensables para el ejercicio de mi actividad. Yo soy profesional de la salud, yo soy médico, tengo mi cédula profesional, yo necesito medicinas, necesito material quirúrgico, necesito ayudantías de otros colegas míos, día honorarios, todo eso es deducible. Bueno, pero también necesitas vestirte, también necesitas... o sea, hay gastos que no se deducen y que son indispensables, y que Hacienda no los toma en cuenta. El tema de la ley es un tema de interpretación. ¿Sí? O sea, la ley en deducciones mensuales autorizadas, ¿sí?, solamente es la definición que nos dio el contador. ¿Sí? Lo estrictamente indispensable. ¿Qué es estrictamente indispensable para mí? Bueno, ¿qué soy? ¿No? ¿Qué hago? ¿A qué me dedico? ¿No? Entonces, bajo ese criterio tendré yo que aplicar mis deducciones mensuales. No así las personales, y hay una serie de deducciones perfectamente clasificadas. Por ejemplo, si se va a un congreso y se gasta en hotel, se gasta en comidas, eso, o sea, el contador para nosotros nos ha dicho, lo que sean comidas no aplica. O sea, pero perdón, si te vas a un congreso y gastas en comida o una sesión médica... Ahí se les llama gastos de viaje, y son topes. Yo creo que ese es expresamente uno de los intereses de la charla, el poder dejar claro más claridad que sí y que no. en qué podemos deducir más o menos los topes. Ajá. Porque bueno, a lo mejor estoy de congreso, pero si estoy queriendo meter una factura de alimentos de 10,000 pesos, pues difícilmente. Está grande la bodega, pero... En unas láminas bueno, pues ahí vienen los topes. Aquí ya nos preparó la información, contador rápido. Hospedaje, 3,850 pesos diarios. Alimentación, 750 pesos diarios en territorio nacional y 1,500 en el extranjero. Perdón, eso es uno... Pero, ¿con congreso o sin congreso? O cada cuánto. Lo que pasa es que aquí si se va de viaje de placer no puede deducir nada, pero si es por trabajo, desde luego que sí. Bueno, y para justificar o documentar, hay una bitácora de qué es lo que yo fui a hacer al lugar donde fui. Si yo tengo que decir, fui a visitar el hotel Howard Johnson de no sé qué lugar, y ahí establecimos, o hubo un simposio, hubo un congreso, y ahí me gasté. Fui a prestar mis servicios a otra ciudad, también. Nos metemos nosotros. Así es. Por ejemplo, si van a prestar servicios a otra ciudad, las casetas ya no son deducibles. Tienen que tener la tarjeta llave, si la conocen. Sí, claro. Pero entonces ya si se pagan así, ya no entra. No, ya no, eso ya no es deducible. Pero esos son puntos finos. Hay que comprarlo ya. Alexandra, ¿la constancia del Congreso es suficiente? Sí. Sí, la constancia del Congreso y tiene los comprobantes de que todas las casetas, ¿no? En la tarjeta llave. Sí. Bueno, ya nos adelantamos muchísimo a las preguntas. Qué bueno que ustedes se trataba. Esto es lo que queríamos, a dónde queríamos llegar. No nada más hablar. Qué bueno que surgen estas inquietudes y no son nada más de ustedes. Nosotros también somos contribuyentes y también tenemos las mismas necesidades de información. Y bueno, yo nada más haría dos preguntas, a ver si alguien las puede contestar, los contadores, a lo mejor de ustedes. El endoso de CFDs. ¿Qué pasaba con los automóviles antes? ¿Cómo yo demostraba la propiedad de mi automóvil? Pues tengo la factura, y la factura es impresa, ¿sí? Y tiene la firma del representante legal de la automotriz, ¿no? Ahora voy, compro un automóvil y me entregan un CFD sin firma. Además dice el CFD abajo, esto es solo una representación impresa. ¿Cómo le voy a hacer? Bueno, cuestión de propiedad está perfectamente claro, ¿no? Soy dueño del vehículo porque tengo ese documento electrónico. Pero ahora, ¿cómo le voy a hacer cuando lo vaya a vender? ¿Lo vaya a enajenar? ¿Qué va a pasar? ¿Qué le voy a endosar a mi comprador? ¿Alguien ha hecho una operación así? No.
Bueno, esos son... No podemos decir nada. Sí, pues para hacerlas prácticas no Es un tema que está ahí, yo lo dejo como pregunta. ¿Sí? Es uno de los grandes temas que ahorita se están resolviendo. Quisiéramos conocer su respuesta. Esa es la respuesta. Es uno de los grandes temas, doctor, de las automotrices. ¿Cómo regular el mercado de los seminuevos utilizando factura electrónica? Entonces, ese es uno de los grandes temas. ¿Qué se está haciendo? Hay una carta factura que le entregan a uno, aparte de la factura del CFD. Esa carta factura no ampara legalmente la propiedad del vehículo, pero se usa. Y se endosa esa carta factura. Y eso es lo que le entrega a uno. Y va uno y hace el alta vehicular, el cambio de propietario. Y de esa manera. Pero, ojo, cuidado, si van a comprar un seminuevo, pues ahora sí que busquen seminuevos de facturas impresas o asegúrense del propietario que esté todo en orden con el vehículo. Pero incluso hasta para cualquier averiguación legal, vamos. Exactamente, doctor. ¿Cuál sería la verificación legal de un vehículo vía su factura? Ir al PAC y solicitarle, dame los datos de la factura con folio fiscal tal. Ya no tendría yo que me firme con sangre el vendedor de que el carro es de él. No. Voy directamente con mi folio fiscal, lo reviso, si es de él. ¿Sale? Y para meterse al PAC, ¿cómo adquieres la información del PAC? La pregunta sería, ¿cómo contrato un servicio de PAC? Bueno, hay varios, o sea, no quisiera dar nombres. No, sí, para. Son los que se promocionan como factura electrónica. Así es. Yo pensé que ibas a dar tu tarjeta. Nosotros no somos PAC. Trabajamos con PAC, sí, pero no somos PAC. ¿Alguna recomendable? Sí, hay una que se llama Ecodex. Ese es bueno. Pero volvemos a saber que no son piratas? Muy buena pregunta. ¿Cómo saber que ese PAC no me va a emitir cosas? ¿O me va a echar la información para sacar las cosas? Voy a la página del SAT, www.sat.gov.mx, y veo toda la lista de PACs legales. Y garantizo que ese, con un nombre comercial, factura fácil, inteligente y rápida, es efectivamente razón social, Ecodex, y la última pregunta que dejaría serían las aseguradoras y los honorarios médicos. Ay, Dios. Nosotros en nuestra experiencia, hemos visto que los honorarios médicos, vamos a llamarle así, dependen de los ingresos obtenidos de las aseguradoras, en un gran porcentaje. Entonces, esta situación dificulta bastante la administración del CFD por cómo está estructurado para hacer el reclamo de un pago a una aseguradora. Porque hasta el día de hoy las aseguradoras, la mayoría, nos dicen: me tienes que presentar el día tal, a la hora tal, con la persona tal, tu recibo y un formato que llenan con los datos de autorización. Preséntamelo ahí y yo ya veré si te pago. Cuando te pago, no hay ningún asegurador aquí. Pues sí, recibo, no te pago. Hablas verdad. Exactamente. No, bueno, si las cosas administrativamente funcionan bien, pues es muy bueno trabajar con aseguradoras. Pero esto dificulta bastante. Hay un consejo. En la elección del PAC, pidan que su factura electrónica la puedan ustedes mismos descargar. Que no sean de ese tipo en las que
Yo nada más pongo el dato y que el receptor de la factura sea el que vaya, suba sus datos y descargue de mi portal. No. O sea, yo poder sacar, imprimir y yo llevar físicamente el comprobante fiscal digital impreso, ¿no? Y obvio, no dejar a un lado los comprobantes fiscales impresos. Esos siguen siendo muy válidos y en la gran mayoría de las personas físicas por honorarios médicos, pues es lo que utilizan, los impresos. ¿Hay algún beneficio de usar uno u otro? Ninguno. Ya los impresos pueden ser administrados en un archivo electrónico. Pero, ¿cómo le haces? Por ejemplo, hablando de las aseguradoras, yo creo que a muchos de nosotros, si no es que a todos, metes un recibo en enero que nunca te pagaron y como por ahí de agosto te avisan que lo perdieron, que lo extraviaron y que no tienen la más remota idea de qué pasó, que tienes que volver a meter tu formato y pero ¿qué crees? Ya acabó diciembre, entonces ya entra el otro año fiscal, pero como era del anterior ya no te lo puedo pagar. Sin embargo, tu contador, porque ya le diste toda la documentación donde crees tú que ya te pagan, porque independientemente de lo que tú estás diciendo con los comprobantes del banco, la aseguradora no paga el otro día que emites tu recibo. La aseguradora te puede tardar 15 días, 20, un mes, 2 meses o no te paga. ¿Y tú cómo detienes ese recibo? Se supone que tienes que cotejarlo hasta que te depositaron. Y si ese depósito no te ha llegado, te enteras 7 meses después o un año. Exactamente. ¿Cómo le haces? Administración. Y el único recurso que tenemos como personas físicas es la autoadministración. No habrá ningún truco con las aseguradoras. Todos sabemos que son empresas grandes, muy grandes, que muy trans. E incluso ¿cuántos piden sus hojas de retención anual que no nos dan? Eso es lo que iba a decir. Porque ellos nos dicen, hacemos un recibo con retención y pero muchas veces no nos dan la hoja que nos daban antes, donde venía desglosado. Aquí hay que tomar en cuenta que somos personas físicas. Las personas físicas no acumulamos ingresos hasta que no nos pagan. Si no nos pagan, no acumulamos. Por eso, no pagamos pero impuestos. nos enteramos. Estoy de acuerdo, no. Se supone que al contador que tiene le debe de entregar sus comprobantes de ingresos, sus facturas, o no sé cómo les llamen, recibos, y tienen que entregarle los estados de cuenta. Si el contador coteja o hace una conciliación, dice, a ver, mis ingresos contra mis depósitos, ahí no me checa, ¿cuál no me has pagado o este no lo acumulo? Acumulo los que cobré y sobre eso pago impuestos. No puedo pagar impuestos sobre algo que no he cobrado. Pero por ejemplo, ya pagamos, ya cotejamos, no, ya vimos que ya nos pagaron, pero mi carta para poder deducir todo esto y decir que realmente pagué mis impuestos de esto por cada de aseguradora, nos la piden anual. Y ahí a la aseguradora, ¿qué cree, doctora? No, se la lo aseguradora doy, no le va a entregar nunca nada, nos pero dan al final nada. de cuentas en el depósito bancario se ve que facturé 20 más 10 de IVA, es un ejemplo, 20 más 10 de IVA menos mis retenciones, me debieron de haber depositado 10 pesos. Bueno, entonces ya tomo en cuenta que ya está retenido. Si la empresa o la aseguradora no lo pagó al SAT, ese es su problema, pero yo me lo acredito y me lo disminuyo en los impuestos. No es indispensable entonces El tener la constancia de retención, el SAT nos la pide solo que haya una revisión. Esperemos que nunca. Sí, señor. Exactamente. Adelante, sí, doctor. El año pasado a mí me sucedió algo con respecto a eso de las cartas de retención. Nosotros presentamos declaración anual y recopilamos la mayoría de las cartas de retención que pudimos, porque efectivamente de repente es un problema y no todas te las entregan ni a tiempo, ¿sí? y algunas por ahí no las recuperan. Pero presenté todo y unos meses después me mandaron una notificación para una revisión, porque las cantidades que las aseguradoras habían declarado discrepaban de las hojas de retención. De las hojas de retención que me habían dado, particularmente AXA. AXA había hecho como 3 declaraciones, o sea, había hecho una declaración inicial, luego había hecho como una corrección y luego otra corrección al SAT.
Y eso discrepaba de la carta que yo tenía, que AXA me había entregado. Sí, volvemos al tema, ¿no? Es un ejemplo no único, sino común, ¿no? Y es un problema de administración. Las aseguradoras, el beneficio que tenemos con las aseguradoras es que nos pagan vía transferencia. Ya es rara la aseguradora que nos paga con un cheque, mucho menos en efectivo. Entonces, ese es un gran beneficio, porque administrativamente nosotros podemos llevar un registro, ¿sí?, que nos permita saber quién nos debe constancias de retenciones, ¿sí?, y hacer de forma, solicitar de forma legal, ¿sí?, una constancia de retenciones. Ahí mucho tiene que ver con el despacho contable, porque el despacho contable puede ejercer esa función también, ¿no? Hay despachos que lo permiten, nosotros tenemos esa parte también, donde hacemos una labor un poco de gestión para la cobranza y esa cobranza que efectivamente esté documentada correctamente. Entonces, sí es una cuestión administrativa y hay que resolverla como tal, ¿no? Poner orden al interior de nuestros procesos, especialmente con aseguradoras. Ahora un caso ahí especial, ya me estoy alargando un poquito, pero llega a nuestro consultorio una persona y la atendemos todo, nos paga y nos dice mi factura a nombre de una persona moral. Y persona moral es alimentos, bebidas y misceláneos hacia. Pues ¿quién es? ¿Dónde está? ¿Cómo le voy a solicitar en un futuro una constancia de retenciones? ¿Sí? Hay que tener una política muy clara. Hay que presentarle la constancia de retenciones, y lo pongo desde el punto de vista administrativo. Esto nadie lo ha legislado, ni existe miscelánea alguna que regule esto, pero será, como ya es una obligación y hemos contraído una obligación con el SAT de presentar constancias de retenciones, pues esa obligación también tendrá nuestro cliente de firmarnos la constancia de retenciones, ¿sí?, ahí justamente. Entonces se le presenta el recibo de honorarios junto con la constancia de retenciones. De esa manera tener un formato de retenciones ya. Exacto. Un sistema que genere con los datos que necesitan las constancias y generan constancias. De esa manera cubrimos la parte que menciona el doctor. Le hago una pregunta, y si lo pongo como, le pongo el nombre de esos alimentos, y no le hago la retención, sino sin hacer ninguna retención ahí, ¿qué pasaría? Ahí está mal. Yo sé que está mal, pero ¿qué pasaría? Bueno, pues que estamos incumpliendo con una disposición oficial y que en el caso de una revisión nos van a decir, esta es persona moral, tuvo que haber retenido porque quien me pague el 10% del total de ese impuesto me lo debe pagar él, no tú. Y tú me estás diciendo que lo vas a pagar tú lo estás pagando por él. Entonces es una cuestión ya de revisión y de un proceso auditable vía SAT, ¿no? Entonces no es que vaya a pasar algo en el momento, sino que va a ser, es una cuestión de acumular acumular errores en las disposiciones fiscales. O sea, que todos los que nos piden que nos van a hacer una retención nos tienen que dar en ese momento la carta contra recibo, para no andar cometiendo las cartas de retención, porque las aseguradoras ya no las dan. Antes nos daban una hojita donde venía desglosado, shalala, ahora ya no. Ahora, desde que ya se hace por transferencia electrónica, esas hojas ya no vienen así. Por eso teníamos que corretear anualmente las cartas de retención anual que no checan con los recibos que nosotros tenemos. Hace un año teníamos nuestras cartas de retenciones engrapadas a los recibos, que así estaban. Ahora ya no las tenemos y podemos caer en esa injerencia, como lo comenta el doctor, de que sus retenciones reportadas no checan con lo que a mí me quitó. Entonces, eso nos queda claro a todos, pero ¿y cómo le haces? Porque de todos modos, si no das tu recibo, si de por sí no te pagan,
Y si no, los Hacienda gases no ha dado menos. alguna disposición para que ellos estén obligados en un tiempo a dar esas cartas. Ellos están obligados, cualquier persona moral tiene la obligación de entregar constancias de retenciones. Pero en algún lapso, decir, bueno, ya... Puede ser mensual y puede ser anual. Ellos dicen que son anuales y que al final del año te la dan. Exacto. Sí, Pero al final del año, ya sabes, sí, nunca te la dan. Nunca te la dan. Lo que pasa es que parece que justamente las políticas que han adoptado son como para que ellos puedan hacer sus ajustes cierre de año, como personas morales pagan primero que personas físicas, ¿no? Las declaraciones van en ese orden, primero personas morales y luego personas físicas. Entonces ellos hacen todo su ajuste en lo que tengan que hacer su contabilidad, hacen las declaraciones y luego ya empiezan a entregar las cartas ajustadas de esa manera. Pero todavía tienen incluso un tiempo para hacer como complementarias, ¿no? ¿Sí? Porque fue lo que me explicaron que me sucedió. Entonces, a mí me entregaron unas hojas de retención con una X cantidad y cuando fuimos al SAT, resulta que ellos habían declarado por cantidades mayores y no mucho, pero con unos pesos de discrepancia es suficiente para que te fastidien y tengas que perder el tiempo de ir a hacer toda la aclaración. Así es. Esa constancia de retenciones no se la tenemos que exigir a las personas físicas. Sí. No. Físicas no. No, personas morales. Ellos no retienen. Oye, yo me quedé con una duda, perdón. Cuando una persona me pide un recibo, una persona moral, nosotros lo que hacemos en el consultorio es retenemos, o sea, alimentos, no sé qué, le hacemos su recibo 500 pesos, menos 50 pesos del ICR y le cobramos no los 500, sino 450. O sea, yo ya cumplí haciendo la retención. Yo no tengo que dar, ¿yo estoy cumpliendo correctamente con la ley o cómo debo proceder? Usted está cumpliendo con la ley. O sea, yo haciendo la retención y cobrando los 400. Pero tendrías que darle una carta de retención. Tienes que tener una hojita de retención para que te la Ella me lo tiene que firmar para yo quedármela. Vamos a aclarar así el panorama. ¿Y esas dónde las personas, nuestros clientes, personas son personas físicas y personas morales. Personas físicas no hay retenciones, y si son honorarios de salud no hay IVA tampoco, ¿no? Es lo que se cobra, el subtotal es el total. Exacto. Personas morales, hay que retener ISR 10%, ¿sí? Si son servicios médicos nada más. Esa retención la está haciendo el cliente, es decir, nos está quitando, nos está reteniendo el impuesto y él lo va a enterar. De hecho, hay una disposición de que todo impuesto retenido se tiene que enterar, no se puede deducir. Ellos, las personas morales, tienen que pagarlo entero. ¿Sí? Todo impuesto retenido hay que enterarlo. Entonces nosotros tenemos que poner en nuestro recibo la retención que ellos hacen y que ellos pagan. De hecho, hay un estudio de qué tanto beneficia el esquema de retención. Bueno, es que en teoría así deberían de ser todos los impuestos, vía retención. Yo no tengo que pagarle al fisco, debería de ser vía retención del emisor receptor del comprobante. Y de esa manera nos quitamos el peso encima. Sin embargo, bueno, debido a muchas políticas y cómo está plagada nuestra ley en términos fiscales, de diferentes reglamentos, pues, se tienen que manejar porcentajes y para nuestro caso de médicos tenemos que poner 10% de retención. Ahora, cuando aplicamos esa retención tenemos que tener un comprobante de ese cliente de la retención y esa es la constancia de retenciones. Y la constancia de retenciones se puede emitir de forma mensual o de forma anual. Buenas prácticas, nada más se queda ahí. Buenas prácticas, persona moral que no conozco, que no tengo relación, que un día llegó a mi consultorio, lo atendí, se fue, ahí me firma la constancia de retenciones. Hacer un formato nosotros. Hacer un formato nosotros. ¿O hay algún machote? Sí. ¿Y de dónde se baja? Se descarga de la página del SAT. Okay. ¿Es el formulario qué? 37A, creo. 37A. El problema es cuando viene el chofer o el de la motocicleta de alimentos, que no puede firmar en nombre de alimentos. ¿Cómo lo manejas? Aunque él está teniendo la retención,
esa firma no vale porque no es no es el representante. no es representante legal. No le entrego mi recibo hasta que no vengan a firmarme mi constancia. Híjole, pero está súper difícil. No van a cobrar. O sea, es que no. El servicio ya se prestó. Sí. O sea, ya están obligados a pagar, ¿sí? Porque ya se prestó el servicio. Claro. ¿Sí? Hay un registro del paciente, etc. Por ese lado se puede justificar, porque el paciente pues, seguramente firma cuando ustedes realizan un servicio, les firma Alguien firmó. No, vamos nosotros. Bueno, habría que tener un control, ¿no? Ahí. Pero sí es muy importante que esa constancia exista, ¿no? Si no existe, entonces vamos a tener esas inconsistencias. Pero si la constancia sería a fin de cuentas la retención que nosotros hacemos, ¿no? Aunque no estuviera la constancia de retención físicamente. Tú ya enteraste al fisco a través de tu recibo de honorarios. Porque imagínate, clientes de la PGR, de Pemex, que venga representante legal de Pemex o de PGR a firmártela para que sea válida. No, pero bueno, yo ya sé quién es Pemex. Claro, pero te Yo pongo ya el tengo ejemplo, a o lo sea, mejor no va a venir. Soy parte de su grupo de médicos que le dan apoyo. Entonces, aquí el asunto es una cuestión administrativa que hay que resolver en consultorio. Es un tema también que se le puede delegar mucho al responsable de la contabilidad. Zapatero sus zapatos, ¿no? O sea, yo soy médico, yo estoy pagando un servicio contable, pues yo debería de descansar en que todos esos requisitos y sus implicaciones las cumple o las está soportando un despacho contable, ¿no? Entonces, bueno, ese sería el concepto, ¿no? Y bueno, pues, sí, las personas que tenemos varias cuentas bancarias, ¿cómo podemos manejar? Muy buena pregunta. Pregúntale al estar conmigo. Ahí está declarando ahorita, doctor. Todas las cuentas bancarias son fiscales, no hay cuentas no fiscales. Había la idea de bueno, a ver, esta no es fiscal, este es personal. No, de hecho ya son fiscales, porque antes ninguna cuenta bancaria tenía RFC. Y ahora todas. Y ahora todas, aunque tú no la des, inmediatamente solicitas una cuenta, abres, inmediatamente ya te tiene detectado. El secreto bancario es algo que se manejaba antes, que como era una relación entre particulares, un banco es un particular y un yo, no tiene por qué la autoridad saber. Sin embargo, esto de la factura electrónica ha venido a revolucionar todo esto y hacer que los comprobantes fiscales también sean los estados de cuenta y por lo tanto tengamos que considerar todo fiscal. Yo quisiera para una segunda intervención, si el doctor nos hiciera el honor de invitarnos, hablar del IDE, el impuesto a los depósitos en efectivo. A lo mejor ya le doy oportunidad a toda Naya. Es un tema muy importante porque no nada más tiene que ver con el impuesto, sino cómo estamos visibles ante la autoridad con nuestras cuentas bancarias. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Bueno, creo que todos estamos de acuerdo en que en aprender de cuestiones fiscales es algo necesario para todos. Sin duda nos genera inquietud, pero adicionalmente también, porque hay que decirlo, la autoridad fiscal no tiene programas ni proyectos a mediano y largo plazo, sino que todos los días inventa el hilo negro, todos los días cambian las reglas del juego y bueno, creo que especialmente eso nos genera mucho conflicto y a veces mucha incertidumbre. Creo que estaremos de acuerdo todos en pedirle a Salud Contable si pudiéramos tener otra reunión adicional y agradecerles la disposición para acompañarnos hoy y agradecerles también la disposición para que accedieran a darnos, cuando así lo requirieran los asociados,
la posibilidad de consejería, decir, oh, mi contador se fue, no pagó, en fin, ¿qué podemos hacer? Y todo ese tipo de dudas que seguramente nos van a dar mucho beneficio. Quisiéramos invitarlos a un ambigú que amablemente también Salud Contable ha tenido la generosidad de otorgarnos. Entonces no solo nos van a solucionar problemas con Hacienda, sino que hoy también nos van a hacer favor de permitirnos el que podamos convivir en un ambigú y poder tener posiblemente algunas dudas que pudieran ustedes exponerles a los contadores, a las maestras en ciencias, para que vayamos teniendo más claridad. Y mientras podemos pasar, quisiera aprovechar para avisos parroquiales. Les recordamos que tenemos un convenio con el gimnasio aquí en Sport World para que podamos tener la posibilidad de tener nuestra inscripción sin pago de membresía. Bueno, ahorrarse 8.500 pesos no estorba a nadie que quiera ingresar a un gimnasio. Tampoco son deducibles. Y por otro lado, también por salud. ¿Son deducibles? Oye, ¿sí son deducibles? ¿Son terapias? Ya ven, son No, ejercicio. Podemos deducir como terapias. ¿Sí? ¿En serio? Por otro lado, la mensualidad, en lugar de pagar 2.400 al mes, tenemos nosotros la posibilidad de pagar 1.700 al mes. Creo que es un beneficio que quien desee puede usarlo para sí mismo, también puede hacerlo extensivo a su familia si así lo desea. Tenemos también como necesidad de algunos eventos que pudieran haberse presentado en nuestro hospital, el poder reactualizar un poquito la forma de respuesta para reanimación cardiopulmonar. Esa va a ser precisamente el tema de nuestra próxima charla. Tristemente veo que no están ni los internos ni los adscritos que deberían de estar aquí, y ya insistiremos en que deben de estar aquí, porque muchas de estas actividades también son generadas en beneficio de ellos, independientemente de los asociados que pudiéramos tener un poquito más de años en esto. Entonces, si no hay más, pasamos por favor al cuarto piso, al ambigú. Ahí están los internos ya. Ah,